Lo primero de todo, bienvenidos, un placer. Por aquí está un servidor, Sergio, y al otro lado está Carlos Donderis. Y nada, lo primero de todo, nos vamos a presentar. Algunos, sobre todo, me conoceréis más a mí si ya seguís al punto fuerte y habéis hecho alguna de nuestras formaciones. Entonces, nada, por mi parte soy el director de la academia. He estado en todos los roles del balonmano, de jugador, de preparador físico, de árbitro y ahora desde esta parte docente, ¿no? Aparte de dirigir esta escuela, dirijo 3 centros de entrenamiento personal en Madrid y bueno, ahora mismo os hablo desde Sri Lanka, estoy viviendo en Asia y mi compañero Don Deris desde España. Ha sido portero de Asobal, es el actual portero de la selección española de balonmano playa. También tuvo una época jugando en Alemania. Y un poco lo que hemos querido es juntar la experiencia del entrenamiento y de la preparación física con la experiencia propia de la portería, ¿no? Voy a añadir un par más. Hemos tenido la suerte de compartir, Carlos y yo, banquillo, vestuario como jugador hace muchos años en las filas del balonmano leganés en Madrid y hace muy poco en, en el balonmano Pinto, yo como preparador físico y él como jugador. Así que es un placer tenerle hoy conmigo. ¿Quieres contar algo, Carlos? Sí, bueno, un poco, gracias por la introducción, ¿no? Un poco lo que decía Sergio, yo al final, pues bueno, siempre no he tenido la suerte de tener entrenadores de porteros que estén ahí conmigo a tope encima todo el día, entonces pues he tendido mucho a autoaprender, ¿no? A leer mucho, investigar mucho y una de las víctimas de todo eso pues fue Sergio, ¿no? Porque al final, como teníamos confianza, pues siempre que, oye, Sergio, me duele esto, ¿qué pasa? Tal, pues ya nos pegamos ahí en unas conversaciones muy largas de, pues mira, para hacer esto intenta mover esto, tal, o sea que un poco desde siempre, ¿no? Desde la experiencia, yo hablaba con él, él me decía, oye, mira, he pensado esto, ¿cómo lo ves? Pues mira, pues sí, no, tal, o sea, que un poco llevamos toda la vida, ¿no? Trabajando juntos y bueno, pues para mí es un placer poder formar parte de eso también. Vamos a ver un poco los temas a tratar en esta presentación. No vamos a ahondar demasiado en nada y vamos a intentar ir directos al grano. Esos son los 3 temas y los 3 bloques que vamos a tratar. El primero tiene que ver más con la responsabilidad de la preparación física, tanto si somos entrenadores como si somos jugadores o porteros. El segundo punto sería las particularidades propias del portero y cómo poder brevemente adaptarlo. Y la última parte sería una demostración punto por punto de cómo sería el calentamiento específico del portero, del arquero o del guardameta. Deciros que tenemos un pequeño regalo y os tenemos que contar una novedad, os lo diremos al final de la presentación, así que esperemos que nos acompañéis hasta el final. Lo primero, responsabilidad del jugador, pues eso mismo que contaba Carlos, ¿no? Yo siempre he pensado y el punto fuerte es así lo que quiere transmitir, que es muy importante que la responsabilidad de la preparación física la tenga el propio deportista. Tanto Carlos como yo, imagino que muchos de los presentes habéis sido víctimas, ¿no? de que alguien os cuente las repeticiones o os habéis querido hackear del llamado físico, al menos así se dice en España. Entonces, al final, parece que estás haciendo las repeticiones, las series o ese trabajo de preparación física por otro. Pero en realidad todos los jugadores deben saber la importancia de eso. Y yo desde que llegué al club donde estuve de preparador físico 2 temporadas, les dije que yo no iba a contar repeticiones a nadie, que yo no estaba para eso. Yo era un compañero más, era un guía y yo les iba a aconsejar acerca de la dosis que podían tomar y solo que me escuchasen, ¿no? Que me diesen la oportunidad de ayudarles un mes. Y si no funcionaba, que no me escuchasen, que no hiciesen nada de lo que yo les propusiese. Pero obviamente se dieron cuenta que si hacían lo que yo les aconsejaba, al final podían aguantar mejor los partidos, lanzar más fuerte, fintar mejor, lesionarse menos
y eso obviamente repercutía en su rendimiento individual y por extensión al del equipo. Entonces ese es el primer consejo que os podemos dar desde el punto fuerte, que si sois entrenadores, obviamente le ofrezcáis herramientas a vuestros jugadores, pero que les deis lugar a que ellos mismos sean responsables, porque al final, en el mejor de los casos, tenemos 4 o 5 horas a la semana con ellos, pero cada día tiene 24. Entonces, por mucho que queramos estar detrás de ellos, ser vigilantes o señores o señoras de seguridad, nos resultará imposible. Y en el caso de que seáis deportistas, en este caso porteros, pues que sepáis, ¿no?, la responsabilidad que deberíais coger, o al menos eso pensamos, porque aparte de estar presente en los entrenamientos, hay 23 horas restantes de alimentación, descanso, entrenamiento de fuerza, movilidad, análisis de vídeo, para que realmente podamos ser grandes deportistas, no porque vayamos a jugar más minutos en ese equipo, sino porque todo el tiempo que estemos en este deporte, al final seamos capaces de sacar el máximo potencial a nuestro rendimiento. Vamos a ver algún ejemplo, ¿no?, de cómo podría ser esto para que no se quede esa información en el aire. Algo que nos gusta mucho es el registro de la carga, ¿no? La carga al final tiene un componente global como equipo, pero cada uno de los jugadores lo sufre de manera diferente. De hecho, algo que comentaba mucho Carlos conmigo era que a lo mejor el entrenamiento estaba preparado para que fuese un 9 para los jugadores, pero realmente los porteros, por la predisposición que tenía ese entrenamiento, estaban muy estáticos. Entonces quizá teníamos que prepararles ejercicios paralelos para que, en este caso, como este equipo tenía 3 porteros, había 2 interviniendo, pero uno estaba fuera. Entonces yo le preparaba cosillas para que él pudiese estar trabajando también. Entonces eso sería importante, que cada jugador registrase la carga de manera individual, porque aparte de lo que uno como entrenador o como preparador físico propone para el grupo, lo que uno siente a nivel individual por lo que ha descansado ese día, por lo estresado que está, por cómo se implica en el entrenamiento, pues puede suponer un 7, un 8 o un 10/10. Entonces es importante registrarlo. La parte de alimentación, ¿no?, que comentábamos antes, especialmente los días que rodean a la competición y a los entrenamientos. Para mí sería las 24 horas del día, pero bueno, sé que hay alguno que estas cosas le cuesta, que por lo menos lo que rodea a la competición se respete un poquito más. Luego esto quizás más a nivel individual, ¿no? Que uno como portero, como guardameta, sea capaz de analizar, vale, cuáles son mis potencialidades, cuáles son mis debilidades, cuáles son mis fortalezas y qué parcela voy a mejorar esta temporada, ¿no? Comprometerse con uno mismo a decir, bueno, no puedo cambiar todo de golpe, sé que en esta parte cogí un poco, pues venga, voy a hacer todo lo que pueda para ello. Y en parte los que estáis aquí estáis para eso, ¿no? Para aprender cosas nuevas, y si sois porteros o porteras, implementarlo y poder llegar un poco más allá, porque quizás en vuestro equipo no os dan esas herramientas o no podéis tener esa formación. Y por supuesto, sesiones paralelas de gym. Algo que le decía mucho a estos jabroncetes de Pinto es que había que currar fuera, y más sobre todo en los parones. Yo siempre les decía que si realmente éramos un equipo que quería pelear por ascender a la división de plata de España, tenían que entrenar en verano. Es decir, eso de, bueno, hacer un poco de TRX o entrenar en la playa 4 días antes de venir a la pretemporada no era suficiente. Y si realmente querían competir con jugadores semiprofesionales, tenían que actuar como tal, y eso se compromete, eso pasa por comprometerse a entrenar aparte, ¿no? A apuntarte a un buen gimnasio donde tengas material, donde puedas tener todo lo necesario para conseguir aquello que deseas en cuanto a la parcela de preparación física. Entonces aquí, por dividir un poco, si soy entrenador, facilitaré estos documentos para que los jugadores eh, puedan mejorar estas parcelas y hacerle partícipe del proceso, ¿no? Es hasta dónde te quieres comprometer. Yo te voy a dar estos documentos, y yo les preguntaba, en este caso a los chicos, bueno, ¿cuántos días, aparte de los entrenamientos que tenemos presenciales, te vas a comprometer a hacer por tu cuenta? A mí me da igual los que hagas. Yo te aconsejo cuántos serían los mejores. Ahora, tú sé sincero contigo mismo y conmigo como preparador físico a cuántos vas a hacer. Vale, Sergio, pues yo voy a hacer seguro uno. Venga, pues perfecto, yo te lo preparo. Venga, no, me voy a comprometer a 2. Pues vale, yo te los preparo, pero no me tores o no me tangues, porque en realidad solo te estás engañando a ti mismo. Entonces creo que como entrenador o como preparador físico
al final tenemos que ser claros con ellos y si lo van a hacer, pues por supuesto facilitarles estos documentos, ¿no? Y lo que pongo al final, por favor, no estamos para contar repeticiones ni vigilar a nadie. Bueno, vamos a por el punto 2, que esto creo que es muy interesante y al final hay veces bueno, como entrenadores tampoco sabemos muy bien qué hacer con el portero o aplicamos alguna cosilla que vemos por ahí o quizá lo que nos han enseñado a nosotros, ¿no? Lo que hemos visto que nuestro entrenador antaño hacía con nuestros porteros y únicamente lo copiamos, ¿no? O lo simulamos. Entonces, ¿por qué entendamos un poco qué ocurre a nivel fisiológico y a nivel de reglas que pudiese afectar a la preparación física del portero? Ya el hecho de que el guardameta esté, por así decirlo, encerrado en su área y no tenga esa interacción tan directa cambia absolutamente toda la preparación física. Porque algo que caracteriza muchísimo al balonmano es el contacto. Y en este caso el portero no lo tiene, salvo que haya un choque o algo que no se espera, ¿no? El 99% de las situaciones de un partido no ocurre. Entonces eso al final lo hace muy diferente. También el hecho de estar en el área y de tener la función y el rol de interceptar los balones hace que, a diferencia de los jugadores que únicamente utilizan el tren inferior para desplazarse, para saltar, para cambiar de dirección, el portero, además de obviamente impulsarse para las paradas, utiliza las piernas para frenar el balón o interceptarlo. Entonces, a nivel muscular no tiene nada que ver, ¿no? El gesto que uno hace y las necesidades de fuerza, movilidad y flexibilidad que necesita, en este caso, en el tren inferior. Por poner un ejemplo que entendáis claro, un jugador normalmente se lesiona o se sobrecarga mucho de hombros, de lumbar, básicamente más del tren inferior, obviamente tobillos, rodillas, sabemos todos que hay mucho, pero el portero de esta parte no es tanto, ¿no? Es mucho más de aductor, de isquios y posiblemente a lo mejor en los codos por la frenada de la parada. Entonces ya vemos una diferencia bastante grande que tiene que ver con que uno está en el área y el otro está en el campo. El espacio de actuación, que es el segundo punto. Hasta hace nada, por los últimos cambios de reglas, básicamente el portero estaba metido ahí en el área, saldría un poco a 9 metros y no había mucho más. Ahora sí es verdad que con el balonmano moderno quizás el portero tiene que correr más, porque a lo mejor a nuestro equipo le interesa jugar con 7, necesitamos un portero rápido que pueda volver a portería o hacer el cambio para que pueda entrar ese séptimo jugador. Entonces eso habría que tenerlo en cuenta si somos un equipo que nunca utiliza un séptimo jugador. Quizás esa parcela no la tenemos que trabajar o trabajar poco, pero si utilizamos mucho ese recurso, al final ese desplazamiento, que normalmente son unos 20 metros o así, que es la distancia que puede haber de la portería a la zona de cambios, hay que trabajarlo. Entonces, bueno, saber también qué tenemos en portería, ¿no? Si tenemos a un portero grande y uno más chiquitito y vamos a jugar con 7, pues igual nos interesa que la persona que esté en portería sea la que más rápido va a cambiar. El tercer punto serían obviamente los gestos específicos, levantamiento de piernas, explosividad, movimiento de brazos, nada que ver, ¿no? con esa interacción que veíamos en el punto 1 de fuerza, resistencia, de explosividad, de fuerza de lucha, que en el portero no se dan, ¿no? Resistencia es una resistencia completamente diferente. Al final es más una resistencia muscular a una tensión estable durante mucho tiempo, ¿no? La típica posición de parada que tienes tensión mientras la jugada se va desarrollando y tú vas siguiendo, ¿no? con la mirada, pero no, a nivel de corazón, salvo que se sucedan 2, 3 acciones seguidas, que haya un rebote y demás, no tiene nada que ver con el jugador. Pero bueno, no quiero adelantarme, pero el trabajo de resistencia y por supuesto de carrera y demás debería ser completamente diferente al de un jugador de campo. Musculatura protagonista, lo que veíamos antes, ¿no? Quizá la musculatura más de aductor, isquiotibial, ese tipo de musculatura, lo que rodea al codo, sea bastante más protagonista que la que pueda ser en un jugador. Y algo súper importante es el tipo de portero que somos o el tipo de portero que tenemos en nuestra portería si somos entrenadores. Por ejemplo, en Pinto teníamos todo, ¿no? Estaba Don Deris, 2 metros de tío, 100 kilos, es decir, un portero grande, y luego teníamos uno más medianito y otro pequeño. Entonces eso al final te obliga
a tener trabajo diferente para cada uno. Sí, tienen el mismo rol, son porteros, pero como yo digo, cada uno es de su padre y de su madre. Entonces, para cada uno de ellos habrá un trabajo diferente. Porque, por ejemplo, a Don Deris, pues no le puedo meter las mismas series y el mismo tipo de trabajo por la envergadura que tiene que a Pablo, que era la mitad que él, ¿no? Entonces, cada uno tiene unas potencialidades y unos puntos débiles que como entrenador o preparador físico, pues tengo que tener en cuenta, ¿no? Yo sé que no es fácil. Seguimos y quiero que participéis un poco, que no sea un monólogo. Os hago preguntas para reflexionar y os leemos en el chat. Venga, vamos a por la primera. ¿Un portero necesita carrera a baja intensidad para coger forma? Contarme. Venga, animaros, comentarme un poquillo. Estas pretemporadas que nos gustan a todos. Os leemos por el chat. Ahí Tami nos dice que cree que no. Tito dice que sí. Don Deris, ¿tú qué dices, Carlos? Yo digo que a mí no me gustaban. Menos mal que llegué yo al equipo porque negociamos A ver, cosas bastante buenas. depende, ¿no? Depende todo de cuál es el objetivo del entrenamiento. Al final, carrera a baja intensidad, pues, necesitamos más, mucha intensidad de corto tiempo que una carrera muy larga. Al final, lo que buscamos siempre es lo más parecido a lo que luego va a ser el juego real. Claro, aquí hay dos cosas y puede ser un objetivo que un portero se quiera poner en forma porque, bueno, venga el verano y quiera perder algo de peso y utilice, en este caso, la carrera continua o bici o lo que sea para perder peso o estar en forma, que eso es completamente lícito. Y luego está el otro aspecto, ¿no? Que es la especificidad, como decía Don Deris. Y la carrera a baja intensidad, especificidad no tiene ninguna, ni con el portero ni con ningún jugador. Es decir, jamás se da en la pista de balonmano un trote cochinero al 50% durante media hora, jamás. Entonces, podemos utilizarlo como una herramienta de, bueno, ponerse en forma, tal y demás, pero aplicación al balonmano no tiene ninguna. Además, debemos saber que es un arma de doble filo, porque la carrera a baja intensidad lleva mucho impacto y, por ejemplo, un portero grande como Neris, pues a nivel de rodilla, de cadera, de zona lumbar, tobillos, corremos más riesgo de los beneficios que podemos tener. Entonces, algo que podríamos utilizar perfectamente si queremos estar en forma, perder peso o generar esa resistencia, ¿no? Sería hacer circuitos, hacer HIIT. Hay 50.000 maneras de ponerse en forma y perder peso que no sea carrera continua a trote cochinero. Yo es que no era de los mejores en la pretemporada. Vale, vamos a por la segunda pregunta. ¿Los porteros o los guardametas necesitan el mismo entrenamiento de fuerza que un pivote o un extremo? La pregunta anterior se refería a la resistencia. Vamos a hablar un poco de fuerza. Por ahí Tito dice que no, Dani tampoco, todos que no. Perfectísimo. Es un poco lo que decíamos, ¿no? En cuanto al entrenamiento de fuerza, incluso cada jugador de campo necesitaría cosas diferentes, porque en los gestos que hace un extremo, por el tamaño, la musculatura que tiene y las necesidades que le implican, ¿no? Llegar el primero al otro lado, correr más, posiblemente salto, ¿no? Para coger más trayectoria y ángulo en el lanzamiento, pues no sea lo que necesite un pivote y mucho menos un portero. Entonces, al final, ese trabajo de fuerza va a ir orientado a lo que necesita realmente ese rol y por supuesto a la persona, porque también igual tenemos centrales que pueden ser enormes y muy fuertes, y podemos tener centrales muy jugones más pequeñitos, entonces el entrenamiento de fuerza obviamente va a ser diferente. Ahí coincidimos todos. Y luego, mira, tenemos una pregunta de Ariel. Test específicos.
A ver, en realidad test como tal podrías hacer mucho, ¿no? Puede haber test de movilidad que son muy interesantes y ese iría más a que se lesionen menos o a que sobre todo sus aductores y sus isquios estén sanos, que yo creo que es uno de los puntos más importantes del portero. Pero en cuanto a test de resistencia o de fuerza, ahora mismo no se me ocurre nada que pudiese tener una transferencia directa a la portería. Test hay un montón, ¿no? De potencia, de salto, de resistencia anaeróbica, como pueda ser un Curnavet, pero aplicado a portería, diría que tampoco tiene mucha utilidad. Más que nada porque por mucha potencia que puedas generar como portero, por mucha resistencia que tengas, eso no quiere decir que vayas a parar los balones. Es decir, hay muchos componentes más, como en la táctica, la técnica, mm, todo el trabajo que os pueda explicar Carlos, que quiere decir que al final pares la bola, que esto es lo que interesa, igual que un jugador puede ser que tenga valores medios de potencia, de fuerza y tal, pero luego tenga una inteligencia y tenga una capacidad de ver el juego que termine haciendo acciones exitosas que bien hagan que esa persona consiga gol o que lo hagan el resto de sus compañeros. Entonces al final eh, la parte física importa mucho, pero no tiene una relación muy directa con que haya un éxito en la parada o haya un éxito en el gol. No sé si respondo a tu pregunta, Ariel. Por añadir un poco el tema de los test. Estoy totalmente de acuerdo con Sergio, ¿no? Al final, para un jugador sí que puede tener cierto sentido hacer test, para un portero no tanto, ¿no? Yo sí que me gusta hacer test cuando ha habido alguna lesión. Es decir, al final el objetivo no es tanto el ver cómo están mejorando día a día, porque no es realmente lo importante, o sea, no es real, pero sí que una vez que ha habido una lesión, interesa ver cuándo vuelves al estado original. O sea, eso sí que es algo bastante interesante. Y dentro de los test que me gustan a mí, los únicos que veo algo de aplicación a portería, sería el de salto vertical, único exclusivamente por ver potencia muscular, y luego desplazamiento entre conos, tocar 10 veces y cronometrar el tiempo. Entonces, con eso puedes ver un poco el cuando ha vuelto al estado original físico después de una lesión. Pero como dice Sergio, al final, por muy bien que estés físicamente, para un portero hay muchísimas más cosas que solo el físico. Entonces tampoco es un parámetro eh, muy importante el hacer test. Sí, en eso que comentaba Anderis, por ejemplo, el test de salto, más que a doble pierna, sería interesante. Si hubiese habido alguna lesión, sería la simetría, ¿no? Lo que puede saltar una pierna. Hay tiempo para contarlo en una hora, pero eso yo lo tengo Al- grabado. Alguien tiene por ahí el audio abierto, si lo puede silenciar, porfa. Vale, yo creo que ya está. Lo que decía, que lo interesante puede ser bien ver las asimetrías. Hay test específico de contracción muscular, que eso seguramente lo va a hacer un fisio, un readaptador. Y luego hay un test que es muy interesante, que es el MyJump. Por ejemplo, ahora es el test de salto, Ariel. MyJump es una aplicación muy sencillita, es barata además, y con la cámara del móvil puedes ver la asimetría entre una pierna y otra. Entonces eso sería interesante para ver si realmente las dos piernas tienen la misma capacidad de generar fuerza. Vale, y la tercera y última pregunta, ¿deberíamos hacer el mismo calentamiento con todos los componentes del equipo? Os leemos y esa pregunta va a introducir ya el siguiente tema, el 3. Por ahí dicen que no. Diferencian entre la parte muscular y la parte específica. No, no. Bueno, pues contesta si quieres, Carlos, y con eso damos paso a la tercera parte. Bueno, para mí no.
¿vale? La respuesta para mí es muy clara, pero es verdad que yo, por lo menos desde que era cadete, porque es verdad que antes pues, bueno, no se planteamos así, ¿no? Es la eterna pelea que he tenido con muchos entrenadores y muchos preparadores, ¿no? Que estábamos entrenando, pues estábamos calentando para el partido y yo me salía en algunos ejercicios me salía para intentar hacer yo mis ejercicios de, sobre todo, isquios, aductores, y siempre me echaban la bronca, ¿no? Decía, ¿de dónde vas? ¿Por qué te estás intentando hackear? ¿Qué pasa? ¿Te estás cansando y ya te sales? Esa es la eterna bronca que tenía yo, ¿no? Para mí depende mucho del tipo de portero y del estado de forma del portero, ¿vale? La base es que no deberían de calentar igual, por lo menos durante todo el calentamiento, porque lo que hablábamos antes, ¿no? Hay músculos específicos que los jugadores de campo no calientan. Es decir, es muy habitual cuando levantamos la pierna a una para media altura que nos pasamos demasiado de altura y siempre nos echamos la mano atrás, ¿no? Al glúteo, ahí, a la inserción de isquio. Eso es porque no hemos calentado bien. Y eso seguramente sea porque no hemos dedicado ese trabajo específico a calentar bien los isquios. Entonces, yo un poco os quería contar cómo lo hacía yo, ¿no? Cuando yo era cadete juvenil, o sea, cuando estaba con estado de forma a tope, yo intentaba calentar casi siempre con el equipo, por lo menos las primeras, el inicio, de cuando empezamos a correr, y un poco antes de empezar a pasar con balón, pues es cuando ya me salía y yo hacía pues, movilidad articular, sin más cadera, mover muy bien la cadera, isquios y demás. Y luego ya en función de la edad, de las lesiones, pues cada vez se necesita más, ¿no? A mí esto me llamó la atención una vez que vi en directo un partido de Thomas Svensson y me llamó la atención que yo estaba por ahí de mopa, estaba además. Todavía no había nadie, y el tío ya estaba calentando. Estaba ahí con su gomita, calentando hombros, calentando codos, todo. Era increíble. Y eso es un poco lo que hablo, ¿no? Depende todo del historial de lesiones, de la necesidad. Y al final lo que tenemos que evitar es empezar un partido y tener la sensación de estar frío. Porque si un portero hace el 100% del calentamiento de los jugadores, lo normal es que haya músculos que estén fríos todavía, ¿vale? Porque no hay movimientos a los que no está pensado un calentamiento de jugadores. Entonces yo os quiero contar un poco esa parte, como lo hacía, y luego más adelante, ¿no? Siempre, pues, es muy recomendable antes del partido la descarga industrial, ¿no? Con los rulos, un poco general, por donde vayamos necesitando, y si tenemos alguna molestia, pues ahí ya saco un tiempo más, un poco más. Yo para los porteros siempre recomiendo que, aunque no moleste, vayamos a por los gemelos, porque al final los gemelos son músculos que los porteros castigamos mucho. Sobre todo si los porteros son más pesados y más grandes como era yo, mis gemelos eran horribles. O sea, hasta que yo calentaba los gemelos pasaba mucho tiempo, me tiraba mucho tiempo antes del partido calentando. Entonces, yo ponía mucho énfasis siempre en los gemelos y luego en la parte de disciplinares, ¿no? Un rato, ahí lo típico pues, con algún compañero, dos, tres, estamos ahí charlando tranquilamente a baja revolución. Ahí sin cansarnos demasiado, sin tener demasiada molestia, porque al final tampoco queremos lesionar, ¿no? Queremos ir calentando poco a poco. Después de eso, pues ya empieza la parte de calentamiento con el equipo. Como decía, como comenta Diego por el chat, es importante también el sentirse dentro del equipo, ¿no? El estar, pues estamos haciendo movilidad articular o estamos haciendo lo que estamos haciendo, pues todos juntos, ahí estamos hablando tranquilamente. Si es un partido muy importante en el que estamos todos muy concentrados, pues esa parte también es muy importante, ¿no? El mirar a la gente a la cara y ver cómo están todos de metidos en los partidos. Entonces, esa parte no puede faltar. Igual que estoy diciendo que el portero tiene que calentar aparte, el portero nunca debe de estar siempre aparte. O sea, no debe de salir directamente y olvidarse del equipo, sino que tiene que haber una parte del equipo común y luego salirse, ¿vale? ¿Cuándo? Pues lo que digo, dependiendo de... después de la descarga miofascial, lo que digo, empezar
empezar con los jugadores, tranquilamente, los protocolos que tengan, ¿vale? Y luego empezar un poco con la movilidad dinámica, ¿vale? Aquí lo que digo, dependiendo de la edad, dependiendo del historial, dependiendo de las necesidades de cada uno de los porteros, pues empleará más rato o menos rato. Básicamente, lo que yo hacía, yo ponía muchísimo énfasis en cadera. En cadera, la movilidad de cadera para mí es crucial, porque una forma muy sencilla de lesionarse es una parada abajo en la que no esté suficientemente caliente. Te vas a destrozar. Entonces, es muy importante para mí, era muy importante la cadera, ¿vale? La zona de isquios, psoas sobre todo, ¿vale? Entonces, yo empleaba ahí mi tiempo, allá también a bajas pulsaciones, tampoco ir acelerando, e ir metiéndose poco a poco en el partido, ya ir de cabeza, viendo los jugadores del equipo contrario, a ver quién es este otro, a poco ir entrando en el partido, ¿vale? Y luego la siguiente parte ya sería... Antes de pasar, don Eric, que creo que esto es interesante, aquí en la movilidad dinámica normalmente se ve mucho que el portero hace estiramientos pasivos de larga duración, es decir, el típico estiramiento que lo mantengo 30, 40, 50 segundos. Realmente si alguien lo ha hecho así durante 20 años, no le vamos a cambiar, es decir, no va a ser que lo hagamos de la otra manera y encima se lesione y nos eche la culpa a nosotros. Pero desde el punto de vista fisiológico no es lo más correcto. Es decir, uno va a ejecutar paradas con cierta tensión, explosivo y dinámico. Entonces no tiene mucho sentido que uno haga ese tipo de estiramientos antes de entrar a competir o antes de entrenar. Entonces, lo ideal sería hacer estiramientos dinámicos, tensión activa y de corta duración. Más o menos las recetas que ponen a nivel científico, ¿no? De todas las personas que estudian este tema, hablan de 1 a 6 segundos y de 1 a 3 reps. Te Correcto, dejo. eso es un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Que al final el objetivo de esta parte es la movilidad dinámica, es decir, ir calentando a poco el músculo, ¿vale? No es estirar, que eso, pues lo que comentaba Sergio, ¿no? Si tienes a un portero veterano que dice, yo es que llevo haciendo toda la vida esto y se me da bien, pues bueno, entonces lo vamos a cambiar, ¿no? Pero fisiológicamente no tiene mucho sentido. Entonces, una vez que ya vayamos sintiendo, porque al final todo esto es de sentir cómo están los músculos, cómo está tu cuerpo, una vez que ya estamos sintiendo que cada vez estamos más en calor, que los músculos cada vez responden mejor, pues ahí ya es cuando empezamos a fortalecer. ¿Qué músculos me gustaba a mí sobre todo fortalecer? Gemelos. Gemelos a saco. Es decir, todo lo que sea saltos, todo lo que sea repeticiones de fortalecer directamente, empezar con sentadillas también, aunque no son muy profundas porque no es necesario, todo core, todo lo que es fortalecer toda la musculatura, ¿vale? Y luego sobre todo en función de cada portero. Yo, por ejemplo, en mi etapa final tenía muchos problemas en los codos, al principio no tanto, pues en la etapa final dedicaba mucho tiempo a fortalecer toda la zona de tríceps, bíceps, para intentar que no me molestase luego durante el partido. Pero bueno, eso ya es a necesidad de cada portero. Yo digo que cada portero tiene que ajustar su timing en función de qué es lo que necesita, ¿vale? Y luego, pues la siguiente parte ya sería el terminar de entrar en calor, ¿no? Para mí lo que más me gustaba era la comba. Yo me ponía con la comba y esos movimientos pequeños de gemelos es lo que más te termina activando, ¿no? Comba y pequeños sprints, 2-3 metros. Lo que comentaba Sergio, dependiendo del tipo de juego de cada equipo. Si jugamos mucho con 7, pues a lo mejor esos sprints no tienen que ser de 3-4 metros, sino tienen que ser de 15-20. ¿Vale? Yo en mi caso lo que me gustaba era eso, simular sprints de una salida a pivote, una salida a exteriores, movimientos laterales, era simular un poco ya lo que iba a ser lo que iba a ser el partido. A mí aquí me gustaba meter muchísima caña, es decir, mucha comba, escaleras, goma, todo lo que sea, ir acelerando el corazón hasta acabar bastante cansado, ¿vale? Y para mí el final del calentamiento físico era cuando empezábamos con los pases de portería, con los pases de campo, ¿vale? En ese momento es cuando mi objetivo personal era estar lo más caliente posible.
y luego ya dedicar los pases a terminar de calentar hombros y sobre todo y estar con los compañeros. Y mientras estamos con las rondas de puestos y con todas las dinámicas que tuviesen los diferentes equipos, con ataques y más, yo ya estaba concentrado en el equipo contrario. Yo estaba viendo al rival, estaba viendo, asimilando la información que habíamos estudiado en los vídeos. A ver, este que hacía así es este de aquí con las zapatillas, este de aquí, identificando un poco a todos los jugadores y viendo un poco, ¿no? Y buscando ya sensaciones en el partido más allá de lo puramente físico, ¿no? Lo que comento, yo para mí, mi calentamiento acababa cuando empezábamos con los pases. En el momento en que estaban los pases, ya era seguir, lógicamente, no enfriarse. Si te dejabas algún músculo que notabas que, alguna articulación que notabas que no estaba caliente del todo, pues profundizar. Pero por lo general ya en ese momento era para disfrutar con los compañeros y para estar analizando arriba. Bueno, un poco por concretar, ¿no? Todo esto que hemos hablado, algunos os habéis unido un poco más tarde, entonces un poco lo que estamos haciendo y lo que hemos visto ahora con Carlos, hay una parte que él nos ha contado más de su experiencia, ¿no? Lo que a él le gustaba, lo que se ha dado tiempo, que le venía mejor a lo largo de su etapa deportiva, pues no es lo mismo cuando tienes 15 o 20 años que cuando ya tienes 30, y luego hay una parte fisiológica o más del entrenamiento que es la que está explicando yo, ¿no? Entonces, dentro del calentamiento, lo que hemos visto y lo óptimo sería un poco seguir esa progresión, ¿no? Primero hacer una descarga miofacial, es decir, liberar la tensión de aquellos músculos que vienen tensos, bien porque hayamos estado estudiando 6 horas, trabajando 8 horas en ordenador, entonces no podemos iniciar un calentamiento ya del tirón corriendo con flexiones, sino que tenemos que liberar aquello que está retraído o que está tenso. Luego habría que hacer movilidad dinámica, una parte de toque de fuerza, tonificación, refuerzo, como lo queráis llamar, y activación central, que sería core, y luego ya empezar a meter esos estímulos progresivamente de intensidad que normalmente nosotros lo llamamos activación o cardio coordinativo. Ahí habría que ver, pues un poco como decía Carlos, si ese calentamiento está orientado a la competición, es decir, hay un partido, o si realmente es un calentamiento que va a una sesión, por ejemplo, que vaya a hacer de fuerza o de pesas, o que vaya a hacer una sesión con el equipo. Entonces, quizás es una sesión de entre semana que pueda ser un entrenamiento de 2 horas, pues no va a ser un calentamiento igual que si es para la competición, que normalmente, pues si eres portero, puede ser que juegues únicamente media hora, ¿no? Uno de los dos tiempos. Entonces, ahí habría que tenerlo en cuenta, ¿no? Para adaptar, y en el caso, como normalmente suele salir esta pregunta, ¿no? En el caso de que sea un partido, en el descanso qué hago, ¿no? Dependiendo si he jugado o no, o si mi compañero ha jugado el primer tiempo y a mí me toca actuar en el segundo. Entonces ese sería un poco el resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Y ahora sí, no esperamos más. Antes de iniciar con las preguntas, os tenemos que comunicar una novedad y bueno, un pequeño detalle que os queremos dar a los participantes del curso, ¿no? de la masterclass. Tanto los que estáis ahora, que somos 30 y pico, como todos los que se han apuntado, que si no recuerdo mal eran más de 150. Bueno, daros las gracias porque al final es un detalle, ¿no? Que os conectéis desde todo el mundo y dediquéis este tiempo, ¿no? de de todas las cosas que podríais hacer en el caso de España un domingo por la tarde o un domingo por la mañana en Latinoamérica. Entonces, nada, también nosotros dos, el punto fuerte y Carlos, en concreto con Top Keepers, que se encarga de trabajar con porteros, pues hemos sacado una formación específica de porteros y la lanzamos en nada, el próximo viernes, 5 días, y vosotros sois los primeros en saberlo. Entonces será un curso que únicamente trabaje preparación física en porteros, nos lo lleváis pidiendo desde hace bastante. En los que habéis estado en el primer congreso o en el curso de Pilares, siempre entraba la pregunta, ¿no? ¿Y de portero vemos algo? Y bueno, no sé si algún profe lo tratará y tal. Pues al final me puse en contacto con Carlos y quisimos hacer algo solo para este área, ¿no? Quizás tan olvidada. Entonces habrá 4 módulos de lecciones en vídeo, contenido descargable y incluiremos un módulo extra que sea solo circuitos, ejercicios y plantillas que vosotros podéis tener para utilizar. Y bueno, como detalle, el curso se lanza en 39,90 y para vosotros pues tendrá un 25% de descuento, 10 euros menos.
para que, bueno, también sabiendo que no todo el mundo tiene la capacidad de pagarse una formación a un alto precio o tener esos conocimientos, pues que también todos podéis acceder a este tipo de contenido y estas herramientas y que nosotros también pues, podamos seguir creciendo y cada vez implementando más cositas, ¿no? Y contando con más profesionales. El descuento para vosotros estará disponible durante 48 horas. Entonces, bueno, si estáis interesados, aprovechad para hacerlo cuanto antes. Os enviamos a través del chat el enlace y el código de inscripción para que podáis acceder a ese descuento. Sería porteros fuerte 10. Da igual si lo metéis en mayúsculas, en minúsculas o lo cogerá igual. De todos modos, si tuvieses algún problema con el descuento, no se escribís. Porteros fuerte 10 y el enlace os lo enviamos a través del chat. Me dice mi manager que ya está enviado. Y nada, contarnos dudas, preguntas, cosillas que se queden en el tintero de lo que hayamos visto hasta ahora. Vale, Ariel nos hace una pregunta. ¿Qué ejercicios son recomendables en el recalentamiento entre tiempos? Vale, pues os vamos a dar dos respuestas. Carlos te dice la suya personal y yo te digo la mía, más desde el punto de vista del preparador físico. Cuéntale. A ver, depende, ¿no? Va a depender mucho sobre todo las sensaciones del partido. Es decir, yo había partidos en los que estás tocando bolas pero no llegas porque no estás caliente del todo. Pues yo aprovechaba el descanso para terminar de calentar del todo, o sea, reventarme para decir, venga, si no paro una, que no sea por muscularmente no estoy bien, ¿no? Terminar de afinar del todo. Y luego están los partidos en los que es todo lo contrario, estás parando mucho, pero estás notando la sensación de que te estás cansando mucho, o sea, que muscularmente estás fatigado. Pues ahí serían sobre todo estiramientos dinámicos, porque todo lo que sea estático al final es contraproducente, como ya ha dicho antes Sergio, pero serían más estiramientos, ¿vale? Todo lo que sea bajar pulsaciones y sobre todo hablar mucho con los compañeros, decir, mira, yo es que con este jugador haría esto, yo haría esto otro. O sea, es lo que te digo, depende mucho. Para la base, en el que lo normal es que juegue un tiempo uno y un tiempo el otro, pues el otro que va a jugar, calentamiento normal, cuanto más explosivo mejor, cuanto más rápido mejor, para que entre en calor, llegará a que empiece con buena sensación. Y ahora la parte científica. La parte un poco más de entrenamiento, preparación física, el depende vendría de si ha jugado la primera parte o no. Si ha jugado la primera parte, pues hará falta un poco de liberación de aquellas zonas que estén cargadas, si es que lo están. Entiendo que isquios, aductores, lumbar puedan estar un poco tocados, entonces habría que hacer un poco de liberación y tocar 3, 4 cositas. En realidad ya estás caliente. El problema es que en el descanso no hayas jugado, entonces obviamente tengas que hacer una activación completa porque en media hora más los tiempos muertos y demás, has estado 40 minutos en el banquillo sin hacer nada. Entonces casi habría que hacer un mini protocolo igual que lo que hemos visto. Un poco de liberación, un poco de movilidad, un toque de fuerza y core y un cardio coordinativo más obviamente algo específico para entrar directamente con el gesto de parada. Normalmente los porteros entre los compañeros se hacen lanzamientos por puestos, tal. Entonces esa sería un poco la respuesta si si has intervenido en la primera parte o no. Vale, por ahí otra pregunta. Me falta precisión en las contras. ¿Qué puedo hacer? Ahí hay una parte que es técnica, que quizás Carlos te pueda dar algo de luz. Y luego hay una parte que pueda venir de la preparación física. Por un lado podría ser fuerza, es decir, si no llegas, obviamente hace falta algo de trabajo de fuerza o de potencia. Y si quizás no estás utilizando las piernas o la cadena no entra completa, veo a muchos porteros, incluso jugadores que únicamente utilizan la palanca del codo o codo-hombro. Entonces, al final, lo que hace eso es que sean movimientos más imprecisos y menos aprovechados. Entonces, podrías hacer trabajo de integración muscular, es decir, que un lanzamiento pueda iniciarse desde la punta del dedo gordo del pie
y termine en la mano, de manera que puedas utilizar toda la musculatura de tus piernas, el core o el abdomen transmita ese movimiento hasta que finalmente salga de tu mano. Entonces los movimientos podrán ser mucho más precisos y más aprovechados porque todo el cuerpo hará ese gesto y no únicamente el brazo. Porque pueda ser que imagínate es un día de contraataques y ya llevas 15. Si solo utilizas el codo, solo utilizas el hombro, pues ya de fatiga pierdes precisión. Pero si eres capaz de hacerlos desde las piernas y utilizando todo tu cuerpo, pues la precisión y la fatiga se alargarán mucho más, ¿no? Más Yo por mi cosillas. parte aquí te diría que te grabes, ¿vale? Porque a mí eso es una cosa que me fallaba también. Joder, si lo estoy haciendo todo bien, ¿por qué el pase no va donde yo quiero que vaya? Grábate, grábate y analízate cómo es tu posición en la hora de lanzar, hacer el contraataque, ¿vale? Y compárala con lo que veas por la tele. Al final es muy importante. Los pies, el de adelante bien fijo en el suelo y el de atrás, atrás, ¿vale? Nada de pies en su sitio, el pie a pie cambiado adelantado y hacer bien la rotación de cadera y la rotación de hombro. Armar bien el brazo arriba, entonces analízate, grábate y te analizas. Y a partir de ahí sacar las conclusiones y poco a poco intentar trabajar en cómo lo haces. O sea, yo creo que esto más que preparación física, porque si no hubieses hablado de potencia, es técnica, ¿vale? Yo es mi recomendación. Vale, vamos a por la pregunta de Diego. En categoría base, cuando se tiene a dos porteros y uno muy superior al otro, ¿cómo gestionáis para que no se aburra el que menos destaca y se vaya o, o el que más destaque porque se sienta infravalorado? Bueno, a ver, esto no tiene mucho de preparación física, pero no sé si Carlos, como también trabaja con porteros y está con las selecciones, seguramente te pueda dar un consejo más a nivel de míster. Sí, bueno, esto es uno de los grandes problemas que suele haber, ¿no? Cuando un portero destaca mucho, dice, no, es que jugamos 30 y 30. Y entonces yo, que soy mucho mejor que el otro, al final me veo que no, como que no me quieren, ¿no? En mi club, porque no salgo, o sea, él sale más que yo. Esto es un problema de gestión de la confianza. Es decir, el portero, el mejor portero, por así decirlo, tiene que tener claro que su compañero está jugando y que el objetivo de que su compañero juegue es que mejore por si el día en el que se esté jugando las castañas, él no está y su compañero tiene que sacar pie del tiesto. Esto no quita que de vez en cuando el portero tenga que sentirse importante. O sea, ya no solo no solo con el tema de psicología, de hablar con él, de hacerle que se sienta realmente importante, sino también dándole minutos. Y si a lo mejor llega un partido que es importante y él lo está haciendo bien, no le quitéis en el descanso, aunque el otro tenga que jugar. Sí, quítale en el minuto 10, minuto 15, que él se vea que está bien y que tiene el premio de que al estar tan bien continúa. Y al otro pues hay que darle minutos, lógicamente, pero que no sea vais a jugar 30 y 30 porque sí, o igual con las rotaciones, ¿no? En el caso de que haya tres porteros. Es que va a jugar, este partido va a jugar A 30 segundos, o sea, 30 minutos y B 30 minutos, y el siguiente va a jugar B 30 minutos y C 30 minutos, independientemente del rival, independientemente de todo. Pues al final lo que va a pasar es que el que se considere mejor, que luego también ahí entra tu trabajo psicológico de ver si realmente es porque se considera mejor de lo que es o realmente mejor, nos aburre, ¿no? O sea, es ponerle metas y hacerle sentirse querido. Es lo importante, yo creo que. Sí, en esto quizás lo único que le podríamos decir desde la preparación física es que como entrenador le proporciones esas herramientas, ¿no? Para que pueda llegar, no quizás por talento al nivel de su compañero, pero sí en desempeño, ¿no? Que pueda tener unos buenos valores de potencia, de gestos explosivos, de resistencia. Entonces, Si no y tiene un... adaptarle los entrenamientos. Pues que no se aburra entrenando porque dice, "Oh, es que mi compañero está haciendo este trabajo y yo tengo que hacerlo porque también soy portero". No, si mi compañero está haciendo 3, yo voy a hacer 20, porque que yo sienta que me cuesta con 20, pero con 3 voy sobrado. Adaptarle un poco, ¿no? Sentirle que tiene que trabajar. Vale. Otra pregunta de Tito. ¿Para un arquero bajo es mejor moverse mucho o mantenerse más estático? ¿Tú qué dices, Carlos?
A ver, esto es más técnico y táctico, ¿no? Todo va a depender. Igual, sé que os contesto lo mismo a todos, que todo depende, pero todo depende. Al final hay tantos tipos de porteros como porteros hay. Eh, si el portero es un gato, es súper inteligente, es capaz de prever dónde van los lanzadores, más Jedi, como lo llamaba yo, y se queda en la línea mirando y observando, te va a dar igual que sea grande que sea pequeño, ¿vale? Por lo general, un portero pequeño tiene que intentar ocupar el mismo espacio que ocupa uno grande. Entonces, su movilidad tiene que ser mucho mayor. Si el hecho de moverse más va a implicar que se descoloque, que pierda su posición de base, que pierda su orientación, entonces mejor que no se mueva. O sea, al final esto hablamos de capacidades, ¿no? Un portero grande es menos explosivo que uno pequeño, o debería de ser así. Entonces el portero pequeño tiene que anticiparse, tiene que ir más rápido y moverse más rápido que el grande, pero que eso no lleve a que pierda la técnica. Perfecto. No sé si tenéis alguna duda más, si no cerramos. Todo lo del chat está respondido. De todos modos, y mira, por ahí hay una. No sabemos el nombre porque pone iPhone. ¿Prefieren que los porteros trabajen los lanzamientos de 9 metros debajo de los palos o saliendo a 3? Pues imagino que depende, ¿no? Depende también. Bueno, esto es táctica. Esto es dependiendo de lo que se considera la metodología de trabajo que tengáis en vuestro club, en vuestro país, se hará una cosa o se hará otra, ¿no? Hay países en los que los porteros están en 3 metros, 4 metros, independientemente de donde venga el lanzamiento. Yo a mí lo que siempre me ha gustado y lo que por lo menos en Europa se ve más es lanzamientos de 9 metros, lanzamientos lejanos, el portero está debajo de los palos. Debajo de los palos, en un metro como mucho. ¿Por qué? Porque al final cuando un balón va de un lado al otro, tendemos a perder la posición de la portería. Si tú pones a un portero en 3 metros y el balón va del lateral izquierdo al lateral derecho, ese desplazamiento lo más normal es que el portero se descende, que no sepa dónde está y que no esté bien colocado. Entonces, por eso se tiende a estar más atrás. Y un lanzamiento de 9 metros, por lo general, suele dar tiempo de sobra antes, ¿vale? Pero lo que digo, depende. Hay porteros que están en 3 metros y los paran, ¿vale? Pues no le quitéis armas a vuestros porteros. Perfecto. Vamos a por otra de Isaac García, que nos pregunta, en categorías de base, alevín infantil, ¿está bien tener una preparación física tan específica o debería ser más general con el grupo? Y si podríais, si debe ser específico, decirme algún ejercicio atractivo e integrado al balonmano para que no sea aburrido. Ahí, en mi opinión, Isaac, es que en esas edades, más que la especificidad, se siembre el gusto por la preparación física. Es decir, que vean ese tipo de acciones, más que vaya a conseguir una movilidad de isquiotibial o de aductor o un arco de movimiento que toque con el pie al larguero, que realmente empiecen a gustarle este tipo de cosas y que cuando le planteamos algo de core, aunque sean pequeñitos o algo de fuerza, le vaya gustando, le vaya atrayendo y que le vayamos dando pequeñas pinceladas de qué se trabaja con cada cosa. Normalmente a estas edades suelen hacer cosas más por parejas, pero incluso si ya queremos meterle algo de trabajo con elásticos, con gomas, que sería perfectamente aplicable. Mi opinión es que se familiaricen más con ese tipo de trabajo que sea muy específico. No sé si, Carlos, tú piensas diferente o le puedes dar otro consejo a Isaac. Sí, yo te voy a decir que depende también. No, a ver, hay gente que habla a nivel preparación física que desde muy pequeños hay que hacerle específicos porque así van a mejorar mucho. Yo soy partidario de lo contrario, soy partidario de lo que dice Sergio. Al final todos tienen que tener una base en la que aprendan todas las habilidades motrices, que dominen bien todo y luego ya empezar a hacer cosas más específicas. Hablas de alevines. Alevines igual, yo no sé, no sé en otros países, pero por ejemplo en España en alevines no suele haber portero fijo. Es decir, en alevines suelen ir rotando, es raro, algún equipo tiene algún portero, pero por lo general todos suelen ser jugadores de campo que luego entran a portería y demás, ¿no? Que le van picando un poco la curiosidad. En infantiles ya sí. Entonces, algo específico.
Pues específico a muerte, como hablábamos, es que tienes que fortalecer isquiotibiales porque esto te va a mí mejor, no, a lo mejor no. Pero sí podemos empezar a meterle pequeñas pildoritas que vaya, sobre todo lo que dice Sergio, de resultar atractiva la preparación física, ¿no? ¿Qué se me ocurre a mí siempre? En categoría leve infantil, todo lo que se trabaje de preparación física tiene que ser con el juego, porque si no juegan, es lo que suele pasar es que le terminan cogiendo asco a la preparación física, porque interpretan que preparación física significa sudar, cansarse y aburrido. Pero eso es lo que tenemos que evitar. ¿Qué es lo que haría yo? Bueno, ¿qué hago yo? Pues temas de fútbol, tenis, por ejemplo. Al final es tan sencillo como coordinación ojo-pie y levantan para simular un poco la para media altura. Desplazamientos, trabajas también pues todo ese tipo de ejercicio con pelota de tenis, bádminton, por ejemplo, también es algo que me gusta a mí hacer. O sea, todo lo que sea ir avanzando, o sea, enseñándoles lo que más adelante van a tener que ejercitar, pero sin que sea aburrido. Venga, y una última pregunta, Luca, que creo que es un poco más técnico-táctico. ¿Cómo debe actuar el arquero en los tiros del pívot? Ahí te la dejo a ti, Carlos. Yo no tengo ni puta idea. Pues, pues igual, te digo lo mismo, que depende del tipo de portero. Sobre todo depende del tipo de portero, depende de muchas cosas. Depende del rival, depende de qué es capaz de hacer. Si el portero es muy grande y el rival ves que suele tirar a donde va el brazo, que no tiene una capacidad de lanzar roscas o vaselinas muy potentes, atacar, atacar. Atacar siempre con los pies en el suelo. Que vemos que como decía antes, que eres un maestro Jedi y que te quedas en la línea y eres capaz de ver el balón y llegar, pues quédate en la línea, no hay problema. Al final, lo que yo siempre trato con los porteros es no obligarles a parar de una forma, sino darles herramientas y que ellos elijan. Es decir, pues mira, de estas 4 cosas, a mí lo que mejor se me da es esto. Vale, pues úsalo, para adelante. Que si de todas las cosas que yo te digo no me haces ni puto caso, pero paras, también, para adelante, ¿vale? Entonces yo te diría que depende todo del tipo de portero y del tipo de lanzador. Pero por lo general un lanzamiento cercano, lo más habitual es atacar. Bueno, pues poquito más. Daros las gracias una vez más. Ha sido un verdadero placer, ha sido un rato buenísimo, agradable. Encantado de poder aportar nuestro granito de arena a la familia del balonmano. Y nada, recordaros que tenéis 48 horas para el descuento del curso. Va a estar muy chulo, lo hemos hecho con muchísimo cariño. Y toda esta presentación os la enviaremos en unas horas al email, tanto el vídeo grabado por si lo queréis revisar, como la presentación en PDF. ¿Tiene algún enlace para, sobre todo, creo que en la parte de movilidad, de movilidad dinámica, hay un acceso a un vídeo de YouTube a nuestro canal y aparece Carlos haciendo una propuesta de ejercicio de movilidad, pues si le quieres echar un vistazo. Y poco más. No sé si quieres añadir algo, Carlos. No, lo mismo, ¿no? Que muchísimas gracias a todos por dedicar vuestro tiempo en la formación de porteros, que al final yo os digo que hace años yo me sentía solo en la portería. Tenía entrenadores de porteros de vez en cuando, sobre todo cuando iba a la selección, pero yo en mi club estaba solo, porque es un nicho en el que realmente no hay mucha gente y entonces cuesta más. Entonces, muchas gracias a todos por sobre todo intentar informaros, intentar aprender y hacer que los porteros cada día sean mejores. Por ahí Tito nos pide un saludo para su familia del balonmano y Zuain Go Handball. Un placer, chicos, chicas. Estamos para aquí para lo que necesitéis. Un abrazo desde Sri Lanka y desde Madrid, España. Muchas gracias.